Alguna vez, un antiguo sabio recitó: nadie es profeta en su tierra. Algún otro esgrimió: los líderes surgen del pueblo. Entre tantos refranes, uno puede llegar a contradecirse con facilidad. Pero la contraposición más notable en estas tierras se encuentra en los pueblos, que se ponderan por el nacimiento del niño que iba a quedar en la historia argentina. Seguramente no fue un profeta, pero en estos pagos surgió un poderoso legado que sigue vigente hasta el día de hoy. Y sí, vengo a curiosear. Así que te gusta tanto buscar las historias, andás de cazadora de historias por lugares que te parecen atractivos. Bueno, creo que sabes cuál me interesa acá, o te has dado cuenta. Me imagino, has dado con el lugar indicado porque este lugar tiene la historia. Lo que durante muchos años fue una especie de secreto solo de los peronistas, ahora estamos poniendo y exponiendo y defendiendo la historia de que Perón nació en Roque Pérez. ¿Y nació o no nació en Roque Pérez? Que no quiero que haya pelea, pero acá muy cerquita en Lobos me dicen otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Por qué es así? Mira, como todas las cuestiones en la historia argentina, tienen dos versiones. Y hay una historia oficial, que es la de Lobos, y hay una historia verdadera, real y oculta, porque la vida de Perón, las instituciones de esa época, lo llevaron a tener que esconder el origen humilde, el origen del Perón pobre que nosotros tenemos en Roque Pérez. ¿Que Perón nació en el 1800? Nosotros defendemos la historia de que Perón nace en 1893. Bueno, porque yo he leído 1895, por eso te pregunto, pero también me decían que ustedes aquí tienen otra fecha. ¿Cómo lo justifican? Y porque en realidad lo anotan después. Esa historia del Perón no nacido en un hogar formal, sí, para personas que eran de determinado sector de la sociedad, como los padres y los abuelos de Perón, es una historia que recién se resuelve reconociéndolo el padre cuando Perón se va al sur. Es decir, Perón está anotado como Juancito Sosa, como Juan Sosa. Juan Sosa. Juan Sosa, hijo natural, y así dice la partida de nacimiento de Lobos, ¿no? ¿Y su madre? Y su madre era de origen indio, rasgos que después se ven en Perón, en el Perón viejo, que vemos esas fotos donde se acentúa sus características de la madre, ¿no? Y la madre era una persona humilde que vivía acá en Roque Pérez. ¿Hoy hay vestigios de donde vivía? ¿Hay algo que...? No te puedo creer que me hagas esa pregunta. ¿Qué? Acá tenemos el rancho donde nació Perón. ¿El mantenido rancho? Y monumento histórico nacional. ¿Está? Por supuesto, sí, ahora te lo vamos a llevar a conocer. Ah, bueno, hay que ir para allá. Bueno, dale, vamos, yo no quiero perder tiempo. Vamos, bueno, seguimos caminando. Vamos, cómo no. No me mentiste cuando me decías que estaba la casa, hay más que la casa, el rancho. Y yo no sé, porque imaginaba que de pronto no habría vestigios. Fue hace tanto tiempo que no pensé que estaría así de conservado. Y bueno, en realidad bueno, lo simbólico que significa el rancho para eso que yo te describía como la historia oculta de Perón, la historia que la sociedad argentina recién en esta época de revisiones empezamos a desandar,
es la historia de ese Perón pobre. Y el rancho se ha conservado porque para la gente de Roque Pérez siempre nació Perón acá. Es decir, más allá que se haya hecho visible ahora esa historia, en parte por el trabajo del doctor Barreiro, que escribió un libro, claro, que era médico personal de Perón, y tenía, por supuesto, de primer agua la versión de que Perón había nacido acá. Que le dio visibilidad a todo. Le dio visibilidad, exacto. Para nosotros siempre fue así, pero bueno, ahora, obviamente, después fue declarado monumento histórico nacional por una ley de la Nación Argentina, y bueno, lo conservamos como el principal tesoro que tenemos acá y que nos marca y que nos identifica y que hacemos que Roque Pérez también, más allá de todas las otras cosas, se conozca porque es el pueblo natal del general Perón. ¿Y por qué está esto de Lobos? Porque ¿a cuánto estamos de Lobos? 35 kilómetros. Bueno, no sé si es tanto, pero tal vez en esta realidad. Esto no tenía autonomía, Roque Pérez pertenecía a Saladillo. Era un poblado, un caserío alrededor del tren, que había pasado poquísimos años antes, y el lugar más cercano era Lobos, así que toda la referencia institucional de lo que es anotaciones y todo eso estaba en Lobos. Acá Saladillo, no obstante ser Roque Pérez partido de Saladillo, te queda 50 kilómetros. Claro, y Lobos a 35, y había que ir en sulky, en carro, bueno, es decir, la historia, ¿por qué Lobos? ¿Por qué Lobos? Y nosotros no es una cuestión caprichosa que queremos disputarle a Lobos el nacimiento de Perón, pero en realidad nosotros defendemos una verdad histórica mucho más profunda. Sí. La historia de Lobos, como te dije, es una historia oficial, armada seguramente por el ejército, donde en esa casa que dicen los de Lobos que nació Perón, primero la casa no existía, pero ahí había una pensión que había vivido el padre de Perón, o que era su lugar de referencia. O sea, Tomás estuvo allá. Tomás estuvo ahí en Lobos, porque es una persona de familia de la ciudad de Buenos Aires, que por una cuestión de enfermedad los padres lo mandan a esta zona con el doctor del Mármol, que tenía muchos campos por acá. Y bueno, en esa historia se cruzó Juana Sosa, y nació esa historia de amor, y de ese amor Perón. A mí me parece maravilloso estar en este lugar y suponer que acá en la infancia estaba este niño, Juan Sosa, que se terminó transformando en Perón, ¿no? En Perón. Porque hoy uno le dice Perón, pero no es ese Perón que uno leyó en los libros, que conoce de la historia, sino es un Perón de niño humilde y que la peleó, que la luchó de chico. Y sí, es un hogar de trabajadores del campo, digamos. Yo hoy te decía que yo mismo, por tradición oral, me han contado la historia de gente que lo conocía, y bueno, trabajadores del campo, con las ovejas, con los caballos, de carencias, de cómo vivía la gente de campo entonces, porque hoy lo vemos a esto rodeado de ciudad, pero esto era el suburbio de ese caserío, seguramente fracciones más grandes, y gente que solamente vivía de ese tipo de trabajo. Y yo creo que eso quedó instalado, como en todos nosotros. La infancia es la patria, como decimos, y esa personalidad de Perón, de estar presente en las necesidades del pueblo trabajador, en el Estatuto del Peón Rural, que me parece que él es uno de sus más grandes logros sociales, debe haber rememorado sus compañeros, sus referentes. Sí, por supuesto, padre, claro. ¿por qué no? Porque el padre trabajaba. Sí, el padre, ya te digo, trabajaba en eso, trabajó también como alguacil, y después se fueron al sur. Y de acá se fueron al sur, y antes de irse al sur el padre lo reconoce. Nuestra generación ha vivido en nuestra infancia ese boca a boca de gente que lo conoció, que supo. Y aparte de ese viaje especial que hizo Perón allá en la década del 30, que viene a recorrer el pueblo y se conversa con mucha gente de acá. Ahí tenemos una plaquita a Belardinelli, que fue un poco el que estuvo con Perón, que lo guió en ese momento, cuando Perón no era presidente, era solo un militar que vuelve a su pueblo. Y nosotros sabemos que Perón profundamente siempre supo y tuvo en su corazón a Roque Pérez. Yo sé que hay algo que te da mucho orgullo. Sí. Pero mucho orgullo. Y que cuando lees
Roque Pérez Claro. en esa declaración jurada. Porque antes de ser presidente nosotros tenemos la copia de la declaración jurada de su patrimonio y pone un terreno en Roque Pérez. Como roqueperenses, ¿viste? Porque ustedes no dicen que son bonaerenses, sino roqueperenses. Claro. ¿Qué se siente? Como roqueperense es, digamos, el valor histórico de lo que significa un hombre que ya está más allá de todas las disputas, porque bueno, ha pasado la historia y está reconocido como tal vez el hombre político más importante del siglo XX en la Argentina. A mí me afecta más, porque soy peronista desde mi infancia y entonces haber nacido en el lugar, saber que quien armó ese movimiento histórico que transformó la Argentina y que sigue vivo durante tantos años, nació en nuestro mismo lugar donde nosotros nos criamos, bueno, es la formación de la identidad del peronista, es decir, bueno, como que somos un poco más peronistas los que nacieron en otro lugar, porque bueno, soy del lugar donde nació el general, es así, un poco así. A veces resulta algo más fácil entender a una persona conociendo la historia de dónde viene. Incluso sus primeros pasos pueden explicar más que sus palabras. No sé si este sea el caso, pero siento que en estos lugares se logra conocer más a la persona que al general.